El pecado es algo tan grande, tan malo, que Dios literalmente se hizo humano, tomó todo el pecado de la raza humana sobre sí mismo, pagó por nuestros pecados como Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no muera más tenga vida eterna. El pecado es algo que Dios odia. El pecado es algo tan severo que la única forma de que la raza humana fuera redimida fue que Dios mismo muriera en la cruz del Calvario y resucitara por nosotros. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios en carne, para poder restaurar a la raza humana de regreso a Dios, tuvo que venir y sufrir en nuestro lugar, siendo Él inocente. Por eso es que Él pudo representarnos, porque cuando, recuerda, no me acuerdo quién fue, si fue Ezequiel, no me acuerdo cuál fue el profeta que Dios le mostró que no había nadie, nadie se encontraba, ni en el cielo ni en la tierra, digno de abrir el rollo, ¿no? Digno de representar a la raza humana. Ni los ángeles, ni los humanos, nadie era digno de ir y pagar por la raza humana, por nuestros pecados. Entonces Dios se hizo a sí mismo hombre y tomó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Pagó por nuestras iniquidades, pasado, presente y futuro, para que todo ser humano que va a existir tenga la misma oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Lo número uno que Dios nos manda hacer para ser salvos es el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados. Quizás, digamos que una persona vive en el fin del mundo, nunca ha escuchado el Evangelio, nunca ha leído la Biblia, no sabe ni leer ni escribir. Si Dios se le revela a esa persona, el Espíritu Santo los va a provocar al arrepentimiento. Aunque ellos no tengan la palabra arrepentimiento en su idioma, porque en esa cultura nadie cree en Dios y no sabían de Dios, van a comenzar a actuar diferente. Van a empezar a pedir perdón al Señor. Van a comenzar a ver que las cosas que estaban haciendo estaban mal y porque aman a Dios, creen a Dios, van a comenzar a decir, Señor, quiero cambiar. Y eso es el arrepentimiento. Ahora, hay un punto para este video. Hay un dicho que dice, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Eso es mentira. Dice la Biblia que Dios aborrece al pecador. Aborrecer quiere decir odiar. Por eso es que cuando Dios viene a nosotros, Él no nos deja igual. Él nos llama al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Biblia que ya no hay condenación para nosotros. Quiere decir que cuando estábamos en pecado, cuando éramos pecadores, estábamos bajo condenación y muerte segura. Por eso es que cuando nacemos de nuevo en Cristo, nos arrepentimos y nacemos de nuevo en Cristo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que venimos de tinieblas a luz, de muerte a vida. Ahora somos la cabeza y no cola. Que ahora somos la justicia de Dios en Cristo. El cristiano no es un pecador. Quiero que me entiendan muy bien. Hay que abandonar esa falsa humildad que francamente es solamente una expresión de temor e inseguridad que tenemos de que la gente del mundo piense que nos creemos superior. No somos superiores, pero escogimos superior. Los del mundo están en la muerte, nosotros escogimos la vida. Hay que dejar esa falsa humildad de decir todos somos pecadores. Mentira, no todos somos pecadores. Porque la Biblia dice que el pecador va para el infierno. Pero después habla de la justicia de Dios en Cristo, que somos ustedes y yo, los que hemos nacido de nuevo. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, se convierte en la justicia de Dios en Cristo. Y ahora tiene salvación asegurada, la salvación asegurada en Jesucristo. Por él, dice la Biblia, las oraciones, la oración eficaz del justo, recuerda, el justo se refiere a la justicia de Dios en Cristo, no nuestra propia justicia. Nuestra propia justicia, de acuerdo a la palabra, es como trapos de inmundicia, que literalmente se refiere a los trapos que las mujeres hebreas usaban para la menstruación. Dice la palabra, la justicia eficaz, las oraciones, la oración eficaz del justo puede mucho. Justos, ¿quiénes? Los que estamos en Cristo. Por eso la oración del impío, la oración del pecador no es escuchada. El que escoge vivir, mira, hay gente que están en pecado, pero tienen un momento donde Dios se les revela, se arrepienten o claman a Dios y Dios los responde.
Y desde ese punto vienen a Cristo porque Dios los ayudó y ahora saben que es verdad. Pero los que están voluntariamente saben que Dios es real, ¿verdad? Pero escogen vivir en pecado, Dios los resiste. Dios los resiste. Los cristianos no somos pecadores. La palabra de Dios se refiere a nosotros como santos. No nos gusta usar el término ese porque suena pretencioso, pero es pretencioso para el impío. Es nuestra realidad. Somos santos, somos santificados mediante la sangre de Cristo. Ni siquiera es por nuestras obras. Mira, cuando el cristiano perdona al otro, al prójimo, cuando el cristiano ama a alguien que no lo merece, cuando el cristiano ayuda a una pobre, no lo hace para ser salvo, lo hace porque es salvo. Es una manifestación de su salvación. Porque el Espíritu Santo provoca en nosotros el deseo, tanto el querer como el hacer. La palabra, la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13. Que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando yo voy y le muestro misericordia y ayuda a una persona que me maltrató en algún punto de mi vida, no es porque lo hago para ser salva. El deseo de hacer tal justicia, tal misericordia, lo produjo el Espíritu de Dios en mí. Es Él en mí. Es la salvación que es Cristo en mí, provocándome a una justicia que no viene de mí, sino de aquel que está en mí. Así que por favor, creyentes, ya no se refieran a sí mismos como pecadores. No somos pecadores. Escúchame, el pecador no va a ser salvo. El pecador va a ser lanzado en el lago de fuego. Por eso es que Dios dice que te arrepientas de tus pecados. Mira, Dios se le reveló a uno. Cuando Dios viene a una persona, esa persona siempre está en un estado de pecado. Cuando Dios vino a nosotros, estábamos perdidos. Estábamos en condenación. Estábamos en pecado, pero Dios entendía que éramos ignorantes, por lo cual, por amor a nosotros y misericordia, se nos reveló y nos mostró el error en nuestros caminos y nos dijo, arrepiente. Y al arrepentirnos, nos redimió. Pero todo aquel que recibe esa convicción del Espíritu Santo y no he comido, todo aquel... Estoy llena de aire de hablar tanto. Llevo horas aquí hablando y regrabando el video porque cosas salían mal. Pero cuando una persona que Dios viene, que era ignorante en lo que estaba haciendo y Dios le revela la verdad, ya sea a través de un predicador en internet o en la calle, a través de una señal, y sienten esa convicción de que, wow, a Dios no le gusta lo que estoy haciendo y deciden rechazar a Dios, esa persona no está bajo la misericordia, ahora está bajo la condenación. Dice la Biblia que Dios se ríe de sus enemigos. Y dice la palabra que la consecuencia y el final del pecado es la muerte. El que está en pecado, su consecuencia, su final es la muerte. Por esto es que hay muchas personas que no quieren venir a la verdadera fe, al cambio, porque dicen, no, Dios me ama tal y como soy. Mira, Dios nos amó y nos ama tal y como somos, pero no para dejarnos iguales. Imagínate un indigente en la calle embarrado de suciedad y puercada y que tú vayas a él a ayudarlo, a ofrecerle propósito, hey, te voy a dar un trabajo, a ofrecerle limpieza, hey, mira, yo tengo una casa, ve y te bañas y puedes comer sustento y te lo rechaza. Ya ese indigente no es digno de tu amor ni de tu lástima. Él se merece lo que le va a pasar, que va a morir en la calle. Así ocurre cuando tú rechazas a Dios. Dios es amor, pero fuego consumidor también, dice la Biblia. Si tú decides rechazar el arrepentimiento a Dios, si tú dices saber la palabra de Dios y estás viviendo en iniquidad voluntaria, tú eres enemigo de Dios y si no te arrepientes y te alejas de tu mal camino, vas a ser destruido por Dios. Dijo Dios mismo, no temas al diablo que puede lastimarte la carne, pero no puede lastimar tu alma. Teme a aquel, Dios, que puede echar tu alma y tu cuerpo entero en el lago de fuego. Si tú no estás con Dios, estás en contra. No hay un intermedio, entiendan, no hay purgatorio. Solamente Cristo salva. Esta vida es tu única y última oportunidad de arreglártelas con Dios. Si tú no te arrepientes de tus pecados, no va a haber purgatorio ni indulgencia que te va a salvar. La Iglesia Católica ha inventado muchas locuras para robar el dinero a la gente. Oh, sí, tu tío se murió y era un ladrón y no se arrepintió.
ven, págame unas indulgencias y yo oro por él y ya. No. El que muere en pecado sin arrepentimiento va al infierno. Arrepiéntete de tus pecados. Tú no vas a ser juzgado por lo que no sabes. Vas a ser juzgado por lo que tú sabes. Si tú has escuchado la palabra de Dios y la has rechazado, por eso vas a ser juzgado en el día del juicio. Tú viste este video. Ya no eres ignorante. Has escuchado la palabra de Dios. Lee la Biblia, estúdiala, ora, arrepiéntete, busca al Señor Jesucristo mientras puede ser hallado. No pospongas tu arrepentimiento para 15 días después de hoy, después que hagas todas las babosadas que vas a hacer y que te emborraches y que hagas lo que te dé la gana. Porque puede que mueras en tu pecado y termines en el infierno sin la oportunidad de arrepentirte. No pospongas tu arrepentimiento para la vejez, porque posiblemente no vas a llegar a la vejez. Niños mueren todos los días. Sus vidas apenas habían comenzado. No pospongas tu arrepentimiento. Arrepiéntete hoy. Si tú fueras una persona en una isla por ahí que nunca ha escuchado de Cristo ni del arrepentimiento y tú te mueres, claro que Dios no te juzgaría por lo que no sabes, pero te juzgaría por tu conciencia. Todos saben el bien y el mal. Pero si tú has escuchado la palabra del Señor y la rechazas, por eso Dios te va a juzgar. No vas a poder decir, yo no sabía, y Dios te va a decir, no, ¿tú no te acuerdas? Aquel tipo que andaba en la calle diciendo, arrepiéntate, y tú te reíste y lo rechazaste. Yo te mandé gente para que te hablaran y lo rechazaste. Y al rechazarlos a ellos me rechazaste a mí. Arrepiéntete de tus pecados. Renuncia a Satanás en el nombre de Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Escúchame, yo no te voy a guiar en una oración de arrepentimiento. No. Usted en su propio tiempo entréguese al Señor. Porque el arrepentimiento es más que una oración. Es una posición que tú decides tomar. Que el Señor en el nombre de Jesús trate contigo y que Él te revele el error en tus caminos y que te dé la misericordia y la gracia para entender y recibir y arrepentirte y recibir su perdón. Dios te bendiga.